idea es continuar con los contenidos. Ya el certamen lo tenemos el día martes. A todo esto, oye, mis perros están lo más calladitos, empecé la clase y se empezaron a ladrar como... espérenme, voy. Ya, váyanse para afuera. Váyanse para afuera. Está abierto por el otro lado. Son tan flojos estos perros. Ya, están ladrando en el patio. Ya, entonces, ¿en qué está yo? Tenemos el certamen el día martes. Yo les voy a mandar el certamen. Yo lo estamos pensando en una cosa que es mucho más simple que los ejercicios que hemos hecho en clase, ¿ya? Porque como mencionaba, la idea es que ustedes terminen el certamen y que digan, qué botado, ¿sí? No que sea al revés y decir, nunca habíamos visto algo tan difícil. Esa va a ser la lógica. Así que por eso también siempre les voy a pedir que sean súper honestos y que trabajen solos y contesten todos solitos. Pero además, tengo un tema que no estoy muy de acuerdo, la verdad, pero donde manda capitán no manda marinero. Entonces, en la U nos mandaron una instrucción diciendo que los certámenes tienen que ser con la cámara encendida. Y eso quiere decir que yo les voy a mandar un mail, les voy a mandar un mail contándole esto y voy a poner en una pestaña nueva, va a estar las evaluaciones. Lo vamos a revisar el lunes para que ustedes lo vean en la pestaña, porque ya de aquí al lunes lo voy a tener listo. Y la idea es que van a tener que ingresar ahí para hacer el certamen. Eso. Ya. Entonces, voy a compartir el PDF. Voy a compartir el PDF de la clase 9, ¿sí? Que es la que nos corresponde ahora, donde vamos a trabajar con inecuaciones cuadráticas. Esto obviamente que no entra en el certamen. Espero que lleguemos al final y podamos hacer algunos ejercicios así en grupo para terminar esto. Bien, entonces, ¿qué significa que tengo una inecuación cuadrática o de segundo grado? Entonces, y recordamos que cuando veíamos las inecuaciones de primer grado se parecían a las ecuaciones de primer grado, ¿cierto? Aquí es la misma idea. Una inecuación cuadrática o de segundo grado se parece a una ecuación cuadrática o de segundo grado. Tiene algún término con un x cuadrado, ¿sí? Ahora, el tema interesante es que nosotros siempre vamos a buscar reducirla a una forma en que salga un ax cuadrado más bx más c mayor que 0, o mayor o igual que 0, o menor que 0, o menor o igual que 0. ¿Sí? Obviamente acá en esta expresión a, b y c representan números reales. El a tiene que ser un número distinto de 0, porque si no en realidad ya no sería cuadrática, sería de primer grado, si la fuera 0. Y la x es la variable donde vamos a resolver esta inecuación, ¿no? Bien, entonces vamos con los pasos, ¿sí? Voy al chat. No, esto no entra en el certamen, Javiera, no se preocupe. Sí, no. En el certamen va a haber un problema de una inecuación, pero va a ser del tipo lineal, ¿sí? O de primer grado, como le guste llamarla. Así que relajado. De nada. Igual creo yo que es bueno que continuemos pasando materia, porque después más adelante vamos a tener otras evaluaciones, ¿cierto? Y de todas maneras seguimos resolviendo inecuaciones, entonces seguimos por el mismo mundo. Bien, entonces, el primer paso va a ser escribir la inecuación en la forma ax cuadrado más bx más c. Puede ser menor o igual que 0, menor que 0, mayor o igual que 0 o mayor que 0, ¿sí? Donde la a, b y c son números reales. Insisto, a través de los ejemplos, después vamos a ir comentando, ¿cierto? Usualmente la inecuación no va a estar presentada de inmediato de esa forma, voy a tener que agrupar términos, ¿cierto? A lo mejor desarrollar algún tipo de paréntesis, etc. Este procedimiento, todo esto es re importante, porque ya la próxima semana vamos a trabajar con inecuaciones más generales. Y en ese contexto,
vamos a usar el mismo procedimiento. Ya, paso 2. El paso 2 es como yo tengo una inecuación cuadrática, tengo asociada una ecuación cuadrática o una forma cuadrática, como la quiera llamar. Y entonces lo que vamos a hacer, me fui como, me adelanté mucho con los pasos. El paso 1 entonces, el paso 2, perdón, es que voy a resolver esa ecuación cuadrática, ¿sí? Es decir, voy a encontrar las raíces x1 y x2 de la ecuación cuadrática y voy a factorizar mi inecuación con esas raíces, ¿ya? Insisto que con el ejemplo vamos a ir repasando este paso a paso, así que ahí vamos a volver a profundizar en esto. Ya, ese fue el paso 2. Entonces, después voy a ir a hacer un paso 3. En mi paso 3, lo que voy a hacer es que voy a construir una tabla, ¿no? Cada columna que voy a formar va a estar definida por un intervalo, ¿sí? Cada columna va a representar un intervalo que van a ser generados, ¿cierto? Justamente por los ceros de la cuadrática, ¿sí? Y en cada fila voy a escribir los factores de mi inecuación, el x menos x sub 1, el x menos x sub 2. Eso van a ser 2 filas, ¿sí? Entonces después, tomando los valores, vamos a tomar unos valores de prueba y con eso vamos a determinar el signo que tiene cada factor, ¿sí? En cada uno de estos subintervalos. En realidad aquí, lo vamos a comentar esto de nuevo cuando vamos haciendo el ejemplo, no nos interesa el número que obtengamos. No me interesa si es 4, 5, me va a interesar que es positivo. No me va a interesar si es menos 5, menos 3, menos 2. No, lo que me va a interesar es el signo negativo. Después entonces en nuestra misma tabla vamos a agregar una fila, ¿sí? Y donde ahí vamos a obtener el signo de la inecuación en cada uno de estos subintervalos usando la regla del signo. Es decir, menos por menos es más por más es más, menos por más es menos, ¿sí? Y finalmente, el paso 6, lo que uno nunca tiene que olvidar en realidad es escribir la solución de la inecuación. Y ahí, terminamos. Vamos con un ejemplo. ¿Estamos? Insisto con la idea, todo esto, que en el documento de las inecuaciones que está en el aula, esto está con mucho más detalle, ¿ya? Así que ahí lo pueden Profe, revisar. ¿estos son inecuaciones cuánto? Eso se pueden llamar cuadráticas o de segundo grado. No, gracias. Este PDF está en el aula. Esto está en la parte donde dice presentaciones. Y en cada unidad, ¿cierto? Hay 3 links. Uno que dice presentaciones, aquí están todos estos. Hay otro link que se llama las grabaciones vía streaming, si no me equivoco. Ahí están los videos. Y el tercero dice algo así como documentos complementarios, y ahí están los resúmenes. Entonces, en ese documento ustedes van a poder encontrar mucho más detalle de lo que estamos haciendo ahora y otros ejercicios resueltos. ¿No? Sí, pues esta es la clase 9. Sí, este es el número 9. Ya, entonces mira, quiero que observemos lo siguiente, porque este ejemplo, parto con el ejemplo 1, dice resolver x más 9, factor de x menos 1. Te fijas que ya me salto, si volvemos a los pasos, ¿cierto? Recordemos que el primer paso era escribir en la forma ax cuadrado más bx más c, mayor que 0 o menor que 0, qué sé yo. Pero yo me lo voy a saltar ese paso porque esta inecuación ya viene lista en el contexto del paso 2, ya está factorizada, ¿sí? Algo muy importante es que estos factores en que escribimos la inecuación siempre tienen que tener un 0 al otro lado, ¿sí? Obviamente que yo no voy a poder alterar de que si dice mayor, no voy a poder decir, ay, que me gusta el mayor igual. No, tiene que ser, si dice mayor estricto, yo me quedo con el mayor estricto, ¿sí? Eso es algo muy importante en el contexto de respetar, ¿cierto?, las condiciones que me está dando la inecuación. Así que esta, en el fondo, ya está resuelta. No resuelta en realidad, pero sí ya está factorizada, que era lo que queríamos plantear. Entonces vamos a construir de inmediato la tabla.
Entonces, ¿cómo espérame un poquito, porque tengo que... Bum, 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 bum. Quiero ir para atrás. Espérame. Pucha, estoy retrocediendo mucho. No sé cómo retrocedí tanto. Porque ya se me quedó pegado esto. Se estaba portando tan bien esto. Se cerró mi... Espérenme un poquito porque sin querer queriendo cerré el PDF. Ya, parece que sí. Entonces... ¿Cómo los paso? Entonces, te fijan que esta inecuación, como mencionaba yo recién, el paso 1, voy a retroceder ahora sí, me dice que tengo que escribir en la forma ax cuadrado más bx más c con el orden que corresponda, ¿cierto? Yo en este caso ese paso me lo salto porque ya está la inecuación lista en el paso 2. Esos valores x1, x2 que están escritos en el paso 2, en realidad para nosotros, ¿cierto? Va a ser los valores que aparecen aquí en la inecuación, que serían entonces te fijas, dice x más 9, sería x menos 9. Aquí tengo un x menos 1, entonces es el 1. ¿Se fijan? Esto en realidad lo que uno hace es pensar que cada uno de estos factores es buscar dónde se hace 0. ¿Sí? Y obviamente esto va a ser para el x igual a menos 9, ¿no es cierto? Y para el x igual a 1. Entonces, de esa forma vamos a construir nuestra tabla. Como mencionaba entonces en el procedimiento, en la primera fila, ¿cierto? Digamos, en la primera fila siempre en las tablas uno define qué es lo que va a ir, ¿cierto? Entonces yo voy a usar esos ceros que he mencionado, ese menos 9 y el 1, para construir intervalos. Entonces mi primer intervalo va a ser del menos infinito al menos 9. Después voy del menos 9 al 1. Y Profe, final, disculpe, dígame, no entendí mucho esa tabla. ya, vamos de nuevo. Mira, aquí observa lo siguiente, mira, quizá a lo mejor con esto no nos damos cuenta. Si yo digo que tengo dos números reales, A y B, ¿sí? Y si se multiplican, ¿ya? Es decir, A por B, y yo sé que eso es igual a 0, ¿qué puedes decir tú del A y del B? O del B. ¿Cómo, perdón? Si yo digo que tengo dos números reales, A y B, no conozco cuáles son, no sabemos cuáles son, pero yo digo que A por B es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que uno puede decir del A o del B? ¿Que uno de los dos es cero? Necesariamente, ¿cierto? Uno de los dos es 0. Ahora, imagínate que yo digo que tengo dos números reales, A y B de nuevo, y digo, tampoco conozco los números, pero sí sé que A por B es mayor o igual a 0. ¿Qué puedo decir entonces de esos números? A y B. Sin conocerlos, también yo podría llegar a dos conclusiones. Una es que el A y el B son los dos positivos, ¿cierto? O el A y el B los dos son negativos. ¿Cierto? Porque al multiplicarse, más por más me da más, menos por menos me da menos. Entonces, ahí tengo eso. Este método se basa en esa idea. ¿Sí? Ahora, también tengo otro tercer caso, que sería que si yo digo que A por B es negativo, entonces yo ahí diría, bueno, tienen que tener signos distintos, ¿cierto? Uno es positivo y el otro es negativo. Eso, ¿cierto? Es natural. Entonces, mira, en la inecuación se me pasa lo mismo, en este tipo de inecuación, porque aquí yo escribo estos dos factores. Entonces, ese x más 9 representa ese a, el x menos 1 representa el b, y estoy diciendo que el producto de esos dos es positivo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es construir una tabla para saber, porque esa x no es un número fijo, va cambiando, eh, para saber cuándo va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, al factorizar, yo cada uno de esos factores pienso dónde se hace 0. ¿Sí? Mira, ¿dónde se hace 0 el x más 9? En el menos 9. ¿Dónde se hace 0 el x menos 1? En el 1. En el uno. Exactamente.
Entonces, tomo esos números, lo importante aquí es que estén ordenados, ¿sí? El menos 9 es menor que el 1. Entonces yo construyo una tabla donde voy a considerar, te fijas, en el fondo estoy dividiendo la recta. Y digo, ok, mi primera división va a ser del menos infinito al menos 9. Mi segunda división va a ser de menos 9 al 1. Y la tercera va a ser del 1 al más infinito. ¿Sí? Insisto con la idea, estos factores me van a ayudar a dividir el eje X. ¿Sí? Eso se van a hacer entonces, lo que escribo en la primera fila, en realidad es lo que voy a analizar hacia abajo en las columnas. ¿Sí? Después entonces, como mencionaba, la tabla se construye con dos filas, donde en cada fila voy a escribir un factor. ¿Sí? La tabla yo ya la completé, pero lo vamos a ir analizando para que nos demos cuenta por qué son esos valores. Entonces, en la primera fila entonces escribí el factor x más 9. ¿Sí? Y entonces empiezo a analizar. Mira, hagamos este es un juego en el fondo. Si yo digo en la primera celda que tengo correspondiente al x más 9 con el intervalo del menos infinito al menos 9, elijan un número que sea menor a menos 9. Si entre todos los que estamos acá elegimos un número, lo más probable es que todos pensemos un número distinto, ¿cierto? O alguno pensará en menos 10, otro pensará en menos 100, otro pensará en menos 200, menos 938, qué sé yo, menos 1.000.000. Todos los que elegimos números distintos. Pero con ese valor de prueba que tenemos en nuestra mente, lo reemplazamos en el término x más 9. ¿Qué es lo que va a suceder? Claro, si yo dije menos 1.000.000 más 9, me va a dar un número negativo. Si yo digo menos 100 más 9, me va a dar un número negativo. ¿Sí? Cualquiera el número, obviamente el resultado para nuestros valores, que cada uno elige uno distinto, van a ser diferentes. Pero lo que no va a cambiar es el signo. Por eso entonces escribimos un signo menos. Porque, insisto, este valor de prueba, lo único que me interesa es el signo. Lo de arriba se refiere a que lo de arriba es el intervalo de la X. Y nosotros estamos buscando la X con eso que nos dice arriba. Claro. Lo Ah, que ya. estamos buscando justamente es el signo de todos los X que van a estar, que van a ser menores que menos 9 en el factor X más 9. Lo mismo entonces vamos a hacer en el siguiente intervalo. Si yo digo desde el intervalo del menos 9 al 1, ¿sí? Ahora de nuevo, elijo cualquier número entre el menos 9 y el 1. Alguien podría elegir el menos 8, alguien podría elegir el menos 3, el 0, no sé, el 3 cuartos. Todos esos números están en el intervalo del menos 9 al 1. Y cuando yo reemplazo ese valor en mi término x más 9, ¿qué es lo que obtengo? Claro, vamos a tener, insisto, vamos a tener valores distintos, pero siempre vamos a tener un número Positivo. distinto. Exactamente. Elijo el 0, por ejemplo. Reemplazo y digo 0 más 9, positivo. Insisto, no me interesa el valor, me interesa que es el signo. Lo que uno empieza a darse cuenta, en realidad, es que en estos ceros que nosotros estamos observando, en el menos 9, aquí se va a producir un cambio de signo. Antes positivo, después negativo o al revés. ¿Sí? Y eso lo vamos a ir observando en todas las inecuaciones de este tipo que resolvamos. Me queda un tercer intervalo en esta fila. Si yo tengo entonces del 1 al más infinito y elijo cualquier valor, no sé, 2, 100, 1.000.000, pi si quiero, ¿te fijas? Y lo reemplazo en el término x más 9, el valor que vamos a obtener va a ser distinto, porque todos nos estamos imaginando en este momento un número distinto. Pero el signo va a ser el mismo, positivo. ¿Te fijas? Y ahí ya terminamos con la primera fila. Y nos vamos a la segunda fila. En la segunda fila pusimos el x menos 1. El x menos 1, entonces, ¿por qué lo elegimos? Porque es uno de los factores. Entonces, yo tomo un número que sea menor al menos 9, porque estamos empezando de nuevo, ¿cierto? Y lo reemplazo en ese x menos 1. Elijo, por ejemplo, el menos 10. Menos 10 menos 1, menos 11, negativo. ¿Te fijas? Menos 100, menos 200, menos 1.000.000, menos 1, el signo negativo. No nos quedamos en esta cajita, no vamos a escribir nunca en esta tabla el valor. Lo que escribimos es el signo de lo que nosotros obtenemos. Otra forma de imaginarse esto también
podría ser pensar que cada uno de estos términos es una recta. Y justamente cortan en este cero, y antes va a ser positiva, después negativa, o al revés. Ya, y continúo entonces. Tengo ahora el intervalo del menos 9 al 1. Entonces, elijo un número, por ejemplo el 0, que está en ese intervalo, lo reemplazo y me doy cuenta que el valor que recibo, 0 menos 1, negativo, pongo un menos. Y en cambio, en la tercera opción, que sería para los x mayores que 1, entonces elijo, no sé, el 100, el 200, el número pi, lo que yo quiera, y lo reemplazo en el factor, en el x menos 1, y voy a obtener un número positivo. Una vez, esto de elegir el valor de prueba, la verdad es que uno usualmente lo hace en estos primeros ejercicios, ¿sí? Creo yo, básicamente porque uno necesita convencerse de que la cuestión funciona. Así que es muy común aquí, al principio, darse un montón de valores, ¿sí? Porque uno necesita también desarrollar seguridad y darse cuenta de que esto funciona, ¿sí? Pero ya una vez que uno agarra expertise o más bien seguridad y que se cree que la cosa funciona, lo que tú te empiezas a dar cuenta es que cuando estoy hablando, por ejemplo, y retrocediendo y mirando la tabla de nuevo, cuando hablo del término x más 9, el cambio de signo, fíjate, se produce antes del menos 9 y después del menos 9. Antes del menos 9 es negativo, después del menos 9 perdón, no sé si lo dije bien. Antes del menos 9 es negativo, después del menos 9 es positivo. En cambio, cuando observo el x menos 1, me doy cuenta que el cambio de signo se produce justamente en el 1. Antes del 1 es negativo, después del 1 es positivo. ¿Sí? Y como comentaba en el procedimiento, la tercera fila, agrego una fila más y ahí voy a escribir mi ecuación. Así, tal cual como en este caso es tal cual como la tenía, porque no tuvimos que hacer ningún tipo de operatorio. Y aquí aplicamos la regla de los signos. Y aquí digo Profe, entonces, disculpe, dígame. no voy a explicar lo último porque se me va a ir el internet. La última fila se hace usando la inecuación. En este caso particular, la escribí tal cual como estaba en el problema, porque no hicimos ninguna operatoria. Podría suceder que yo hiciera alguna operatoria y que incluso me pueda cambiar el orden. Entonces ahí voy a tener que tener cuidado con eso. Pero en este caso es textual. Y la última fila se obtienen, los signos de la última fila se obtienen usando las reglas de los signos con los números, con los signos que están arriba. ¿Sí? Entonces, la inecuación en el intervalo que es del menos infinito al menos 9, los signos que están arriba dicen menos por menos, entonces mi resultado es más. En el siguiente intervalo, del menos 9 al 1, los signos que están arriba es más por menos, el resultado entonces que va acá en esta celda es menos. Y por último, en el intervalo del 1 al más infinito, miro arriba y los signos son más por más, entonces el resultado es más. ¿Estamos? Sí, sí. Entonces aquí hay un tema muy importante, porque para terminar, ¿se lo que dijimos en el paso 6? Algo que nunca se nos tiene que olvidar, es escribir la solución de la inecuación. ¿Sí? Entonces, para eso incluso yo creo que de repente es recomendable retroceder y volver a leer la inecuación. ¿Sí? En este caso me decía x más 9, factor de x menos 1, estrictamente mayor que 0. Entonces, cuando yo observo mi tabla, me voy a quedar con el resultado donde está el más, porque el más es el que indica positivo. Y eso quiere decir entonces que mi solución va a ir del menos infinito hasta el menos 9, corchete abierto, ¿cierto? No puedo tomar el menos 9 porque el menos 9 sería el valor donde esto se hace 0. Y la inecuación me pide que sea estrictamente mayor que 0. Y después hago unión del 1 al más infinito. Aquí entonces un tema interesante porque, como comentaba, yo no le puedo estar cambiando, no puedo decir, es que sea mayor o igual que 0 es mucho mejor que sea mayor, entonces yo lo voy a dejar mayor o igual. No es así la cosa, porque de hecho inecuaciones de este estilo, por ejemplo, pueden estar relacionadas con determinar el dominio de una función. ¿Sí? Y en ese contexto hay veces que no puedo decir que quiero que sea igual cuando la cosa no está definida, cuando es 0, por ejemplo. ¿Ya? Más adelante vamos a trabajar con funciones y también vamos a continuar con esto de las inecuaciones en el contexto de obtener el dominio de las funciones. ¿Ya? Y eso. ¿Quedó más o menos así como claro el tema?
Creo que sí, profe. Vamos entonces ahora con otro ejemplo. Mira, vamos a decir 3x mayor o igual que 2x cuadrado menos 5. Ya, entonces, se fijan, en este caso ya no viene factorizada, no viene ordenada de la forma en que me pide el procedimiento. Entonces yo voy a mover ese, voy a dejar todo a un lado, ¿cierto? Con el 0 al otro. Algo muy importante es que yo no podría escribir esto, por ejemplo, y decir, no sé, 2x cuadrado menos 3x menor o igual que 5, y factorizar. ¿Te fijas? Porque no, a un extremo siempre tiene que quedar el 0. ¿No? No. Entonces, factorizamos. Aquí me salté. Aquí hay dos opciones. Espérame que estoy leyendo un comentario en el chat. Ah, voy a. Sí, esto yo lo debía haber puesto. Creo que lo puse en la. Espérame. Esto lo voy a escribir acá. Esto. Pensé que. Voy a insistir con esto, que es la propiedad que está mencionando hace un rato. Si yo digo que tengo números cualquiera, A por B, A y B, perdón, que son números reales, entonces si yo digo que A por B es mayor o igual que 0, voy a escribir un símbolo de equivalencia. Todo esto está esto está en la, ¿cómo se llama? El documento de las inecuaciones, ese resumen que está en el aula. Entonces, si los dos son positivos, entonces eso quiere decir que, perdón, si A por B es mayor o igual que 0, quiere decir entonces que los dos son positivos. O bien, que los dos son negativos. Ahora, si A por B es menor o igual que 0, eso quiere decir entonces que uno es positivo y el otro es negativo, o viceversa. Y esto es exactamente lo que estamos haciendo con la tabla, porque cuando nosotros analizamos los casos, ¿cierto? Que digo, por ejemplo, dije que iba a poner un x menos x1, un x menos x2, ¿cierto? Entonces, en estos intervalos que yo voy a tener, intervalo 1, por ejemplo, intervalo 2, intervalo 3, ¿cierto? Voy a obtener, ¿cierto?, estos signos en cada uno de esos intervalos. Y la inecuación al final es lo que escribo, y estoy aplicando esto. Estoy diciendo, bueno, si tengo que en el intervalo 1 un factor, que sería el A, por ejemplo, y en el otro intervalo, en el otro factor, que sería el B, es negativo, entonces menos por menos es más. Y ese más, esto significa mayor que 0. El menos significa menor que 0. ¿Me explico, no? Creo que para que se entienda bien también podría ser que el factor te da el valor de x que tú reemplazas en la A o en la B. Y Claro. según el signo que te dé de eso, si te da, no sé, un -5 o como también te puede dar un -7 o un menos cualquier número, tú lo único que tomas es el signo. Sí, exactamente. Lo único que toma decir, en el fondo también, algo que ya ustedes se dieron cuenta en las inecuaciones lineales, es que cuando hablamos de las soluciones no tenemos una solución que es finita. No digo que tengo 2, 3 numeritos que son las soluciones, no, porque tengo todo un intervalo. Entonces acá la misma idea, y eso, todos los números que están en ese intervalo van a ser negativos, todos los números que están en ese intervalo van a ser positivos, me refiero en mi factor. Y eso es. ¿Estamos? Voy a volver a la PPT. Aquí quería hacer un comentario con respecto a las ecuaciones cuadráticas, ¿no? Porque asociado a esta inecuación cuadrática tengo una ecuación cuadrática. Entonces aquí yo tengo dos opciones, ¿sí? Una opción es, factorizar, ¿sí? A veces a uno se le ocurre de forma inmediata cómo escribirlo en términos de factores, ¿sí? Otras veces no, ¿sí? Entonces,
Si no se te ocurre cómo factorizarla, entonces vas a tener que usar la ecuación de cuadrática. Pero el tema es que vamos a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Eso. Yo aquí escribí factorizado. Fíjate. Déjame ir. Ahí viene llegando alguien más. Ya, entonces tengo un factor que es 2x menos 5 y el otro factor que es x más 1. Uno comprueba, ¿cierto? Yo digo 2x por x, 2x cuadrado, 2x por 1, 2x, menos 5 por x, menos 5x, más el 2x que tenía antes, menos 3x, así que ya tengo los dos primeros términos, y termino con menos 5 por 1, menos 5. Así que ya tengo esto. ¿Sí? Entonces, ahora me doy cuenta, tengo dos ceros. En el 2x menos 5 tengo un factor que es un término que es 5 medios, ¿cierto? Esa es una ecuación, una ecuación. En el fondo yo lo que hago es que tomo cada uno de esos factores y los igualo a 0. ¿Sí? Cuando yo digo 2x menos 5 igual a 0, la x entonces es 5 medios. Cuando tomo el x más 1 y lo igualo a 0, esa x es menos 1. Esos valores entonces, 5 medios y menos 1, son los ceros de estos factores. Hay otro nombre que es muy común de usar, que a mí no me gusta en realidad, y que se llaman puntos críticos. ¿Sí? Sobre todo lo he escuchado mucho los estudiantes en primer año, que lo usan, quizás porque en el colegio lo llamaban así. Yo no encuentro que sea un nombre apropiado, porque la verdad es que en cálculo diferencial el punto crítico tiene otra diferencia, otra definición, perdón. Entonces creo que es un poco confuso. ¿Sí? Yo los llamo ceros, nada más, que son los nombres, digamos, más formales. Ya, Profesora, ¿podría explicar de nuevo lo de los CEOs? Porque no, ya, no lo entendí. mira, voy a ir a la pizarra y lo vamos a hacer el desarrollo en la pizarra. ¿Dónde está la pizarra? Vamos a hacer este ejercicio de nuevo en la pizarra. Ya, entonces, tengo el 2x menos 5, ¿sí? Factor del x más 1. Y esta ecuación dice menor o igual que 0. Importante entonces, cuando yo escribo esta ecuación, siempre a un lado tengo que dejar el 0. Siempre. ¿Sí? Eso no lo puedo cambiar. Después entonces lo que hago es tomo cada uno de los factores que tengo y los igualo a 0. Tengo el 2x menos 5, lo igualo a 0. ¿Qué valor me da? 2x igual a 5, entonces me da que la x es igual a 5 medios. Ese número yo lo llamo un 0. ¿Sí? Es un 0 porque hace que el 2x menos 5 se haga 0. Si yo lo reemplazo, en mi término me va a dar 0. ¿Sí? Y el tema es que justamente como es un 0, como también se le puede llamar una raíz, ¿cierto? De la ecuación, es una solución de la ecuación lineal. Antes o después de este número, entonces yo me voy a encontrar con números positivos y negativos. Y siempre va a ser así. Bien, tomo el otro, el x más 1, lo reemplazo, lo igualo a 0. Y entonces yo obtengo x igual a menos 1. Y entonces después construyo mi tabla. ¿Profe? Dígame. En la tabla salía que era 5 medios y después hasta el más infinito, pero se supone que tiene que ser menor o igual a 0. Entonces, si hago un número mayor a ese, me va a dar positivo, no negativo. No entiendo. No. A ver, ¿cómo? Ah, no entiendo. En el 2x menos 5, el 0 es 5 medios. O sea, si Sí. yo reemplazo la x por 5 medios, eso me va a dar 0, por lo que se cumple la igualdad. Sí. Pero sale ahí, en la tabla sale 5 medios, desde el 5 medios hasta el más infinito. Sí. Pero si yo al x le pongo un número mayor a 5 medios y a ese número le resto 5, me va a dar un número mayor que 0. Por eso tiene el más. Bueno, Pero voy a pisar. no se cumple la igualdad, entonces por eso no. No entiendo. Yo tampoco, la verdad. No entiendo qué es lo que me está preguntando. No entiendo qué me está preguntando en realidad. Mi pregunta es que se supone que el 2x menos 5 tiene que ser menor o igual a 0. Por lo que hice la igualdad. Ah, ya entendí, ya ahora entendí.
No, pues mira, es que ese es el tema. Yo tengo 2x menos 5 por x más 1. Tú podrías decir, ok, voy a considerar todos los... Ya entendí lo que yo estaba preguntando. Ok, podría considerar los 2x, los x que cumplan que el 2x menos 5 sea menor que 0, y los x más, tales que el x más 1 sea mayor que 0. Eso podrías hacer. Pero si haces eso, lo puedes resolver de esa forma, pero también tendrías que considerar el otro caso, que sean los signos al revés. Ese es un camino, yo pienso que es muy largo, es más largo. Pero de todas maneras sí se puede hacer. Mira, lo voy a volver a la pizarra. Creo que eso es lo que estaba comentando para comentarlo aquí. Si tú no quieres usar la tabla en realidad lo que hace es resumir esto que estoy comentando de las propiedades. Pero tú podrías tomar, para resolver la inecuación y decir, ok, mira, voy a tomar mi A y mi B, que serían, el A sería el 2x menos 5, el B el x más 1, y analizar entonces qué es lo que sucedería, que uno es mayor, que sería el segundo caso, perdón, uno positivo, otro negativo y después al revés. ¿Sí? Ahora, lo que yo he visto mucho es que, y es por eso no me gusta mucho este método, además de que porque es muy largo, algunas personas se quedan con un solo caso. ¿Sí? Y obviamente que no vas a obtener todas las soluciones. No, mi pregunta iba más ligada al por qué va hacia el más infinito y no hacia el menos infinito. Ya que por lo que tengo entendido debería dar algo menor que 0 en nuestro caso. Debería dar algo menor que 0 para que se cumpla la inecuación. No te estoy entendiendo. Ya mire, supongamos que tenemos el número 5, ya que Ya, el número 5 es mayor que vamos 5 al medios. 5. Sí. 2x por 5 nos va a dar 10, menos 5 nos va a dar 5, y ese número es mayor que 0. Ya, pues, por Y eso nuestra eso no va. inecuación dice que tiene que ser menor. Ya, pues, perfecto. Entonces, ¿cuál es tu solución? Es donde está el menos. A priori, Vale, sí. a priori cuando tú empiezas a resolver una ecuación, no lo vas a saber. Sobre todo, fíjate, lo interesante de esto es que nosotros vamos a aplicar el mismo razonamiento cuando veamos las inecuaciones generales. Entonces aquí pueden aparecer 3 o 4 factores. Entonces es muy difícil que tú en tu mente se te ocurran todos los factores. La verdad es que uno después empieza esto a razonar de una forma mucho más rápida, y ni siquiera hace la tabla y te das cuenta de inmediato cuál es el intervalo. Sí, ¿Sí? yo ya lo entendí, que me estaba fijando solo en eso y esa no es la solución final, esa es la tabla para que la Claro, encuentre. para que uno determine cuál es. Eh, Igual quería volver a la pizarra Gracias. porque, de nada, hay una segunda forma en que se construye esta tabla y que yo la quería comentar, por si les hace sentido. A mí no me gusta hacerla porque lo encuentro que es un poquito larga. Entonces pero a lo mejor les gusta y les hace sentido ahora que estamos empezando con esto. ¿Sí? La recomendaría yo quizás a lo mejor como para los primeros ejercicios. Era 2x más 5, x más 1. Entonces, mira, lo que yo he visto que muchas personas escriben del menos infinito al menos 1 y después agregan una columna más, que es para el x igual a menos 1. ¿Sí? Y después, la tablita me quedó re fea. De la tiritona. Después agregan entonces desde el menos 1 al 5 medios. Después agregan otra columna solamente para el x igual a 5 medios. La verdad es que yo no lo encuentro que sea muy útil, pero en realidad lo uso, pero en mi mente, porque yo en mi mente estoy revisando, ¿cierto? Cuando escribo la solución al final, 5 medios, no menos 5 medios. 5 medios más infinito. Entonces, claro, a lo mejor para empezar sería buena idea hacerlo así. ¿Sí? Incluso más adelante vamos a hablar de restricción, entonces aquí uno también podría marcar esa restricción. La tabla es súper opcional. Yo lo planteo como una buena alternativa. Yo creo que para mí es una buena alternativa. Si a ustedes no les hace sentido, no les gusta, que si yo prefieren hacerlo con otro método, lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, fíjate, a esto iba yo con este tema. Mira,
El 2x menos 5 se hace 0 en un 5 medio. 0. Entonces, ¿qué va a pasar con lo? En realidad, y el asunto es que no necesito analizar y tomarme valores en cada uno de estos cajitas. Me basta analizar qué es lo que pasa antes del 5 medio y después del 5 medio. Y nada más. Después del 5 medio, obviamente que va a ser positivo. Antes es negativo. Lo mismo con el x más 1. El 0 se da justamente en el x igual a menos 1. Antes es negativo y después es positivo. ¿Te fijas? Y al final, como dijimos, escribimos la inecuación. Y escribo, ¿cierto?, los símbolos. Menos por menos es más. Aquí, en donde están, como agregué una columna con el 0, te fijas, me dieron un par de 0. Mi solución entonces, en este caso, ¿qué decía con respecto al 0? Ya se me olvidó. Era menor o igual. Menor o igual. Menor o igual, entonces los considero. Entonces voy a decir del menos 1 al 5 medio. Y cierro los corchetes. Si les gusta más esta tabla con... Si les gusta más esta tabla, lo pueden hacer de esta forma. Otra alternativa que yo les propongo es que lo traten de resolver usando esta propiedad que estaba comentando, ¿sí? En realidad yo no lo encuentro muy buena idea porque encuentro que es muy largo, ¿ya? Pero bueno, es opción de ustedes. ¿Estamos? Voy al chat. Pucha, ahí. Espérame. Ahí. Chat. Allá te voy. Perro. Regalón. Me subió un perro de los brazos aquí. Entonces, en la tabla del número mayor, el más infinito y el número al menos en la tabla me refiero. No entendí, de nuevo no entendí. Ya, profe, intenté explicarlo muy simple. Mira, entonces en la tabla cuando uno ponga los números, por ejemplo, del número, va a tener dos números que van a ser los dos ceros. Sí. El número mayor de esos dos ceros al más infinito y el menor al menos infinito. Y el del medio es del uno al otro. Sí, a todo esto, la tabla, tú la puedes construir como a ti más te guste. Yo la planteo de esta forma porque a mí me gusta así. Otra alternativa, por ejemplo, y que lo he visto y que se ve bien bonito, es que yo simplemente escriba, en mi tabla no la voy a dibujar completa la tabla de nuevo, sino que podría escribir, por ejemplo, en la primera columna podría escribir x menor que menos 1. Podría escribir x entre, lo voy a escribir mejor así, entre el menos 1 menor que x menor que 5 medio, x mayor que 5 medio. También lo podría escribir de esa forma. La tabla es muy, diría yo, como personal. A mí no me gusta esta tabla que les comentaba recién, donde escribo el x igual a menos 1 y el x igual a... Yo prefiero una tabla de este estilo, como la que dibujé en la PPT. Lo que sí yo hago, y que es muy común, es que yo, como la dibujo la tabla, le hago unos marquitas justamente en donde se producen los ceros. Y eso me ayuda a mí a darme cuenta dónde voy a tener mis ceros. ¿Sí? Pero insisto, la forma en que construyas la tabla es súper personal. Sí. Eso. ¿Estamos? Sí. Ya. Vamos a continuar. Hay un ejemplo más que vamos a ver antes de terminar. Y es el ejemplo 3. Mira, el ejemplo 3 dice, resolver x cuadrado estrictamente mayor que 6x menos 9. Entonces, escribo, todos los términos los voy a dejar a la izquierda. X cuadrado menos 6x más 9 estrictamente mayor que 0.
No necesito factorizar o resolver la ecuación cuadrática porque en realidad yo estoy reconociendo de inmediato el cuadrado del binomio. Eso es lo mismo que decir x menos 3 al cuadrado estrictamente mayor que 0. Y esto en realidad es una afirmación que es verdadera para todos los números reales, excepto donde se hace 0, ¿no es cierto? Excepto el 0 de ese término. Es decir, mira, me equivoqué, es 3. La solución en los reales menos el 3. Ya me equivoqué. Voy a corregir 9. ¿Se fijan que tengo un error? Corregir. Tengo un error ahí porque lo que sucede es que si yo reemplazo el 0, en realidad me da 0 menos 3 al cuadrado, me da menos 3 al cuadrado, y eso es 9. 9 es estrictamente mayor que 0. El número que debería haber puesto ahí en realidad es el 3. Lo voy a corregir acá en la pizarra. La solución, ¿cierto? Tendría que ser los reales menos el 3. Voy a volver de nuevo a la presentación. ¿Sí? Sí, ahí tengo el error. Lo voy a corregir, después lo subo de nuevo a la PPT. Entonces, hay una propiedad que vamos a comentar ahora, y es la siguiente. Si nosotros conocemos esta expresión cuadrática, ¿cierto? El ax cuadrado más bx más c, sabemos que si el discriminante está relacionado, ¿cierto?, con la cuadrática, que es b cuadrado menos 4ac es menor que 0, tenemos nosotros que conocemos, ¿cierto?, que no tiene ceros, ¿cierto?, no tiene raíces la cuadrática. Y eso, como consecuencia en el contexto de las inecuaciones cuadráticas, es que, por una parte, esa inecuación cuadrática podría suceder que sea siempre mayor que 0 para todo x en R, siempre que el a sea el número a, que es el coeficiente que multiplica al x cuadrado, sea estrictamente mayor que 0, o bien podría suceder que mi inecuación cuadrática, ese ax cuadrado más bx más c, sea estrictamente menor que 0 para todo x en R, siempre que a sea negativo. Vamos a ver un ejemplo para explicar esto. Mira, voy a decir, resolver x cuadrado más x más 1 mayor que 0. Es una inecuación cuadrática. Si yo la trato de factorizar, me da que el discriminante es negativo, entonces no la puedo factorizar. Y en este caso, más todavía, el a es igual a 1, es decir, positivo. El discriminante, insisto, es negativo, es menos 3. Y eso significa entonces que ese x cuadrado más x más 1 es estrictamente mayor que 0 para todo x en R. Entonces, a todo esto, ¿me creen eso que es así? Mira, pensemos lo siguiente. Si yo digo, creo yo que incluso por lógica uno en estos casos se da cuenta. Si tú dices x cuadrado más x más 1, cualquiera que sea el x, 100, 200 o 1.000.000, al cuadrado te da un número enorme, más x más 1, positivo. A lo mejor ustedes están pensando, pero es que eligió justo un número positivo. No, elijo algo negativo. Menos 1.000.000. Menos 1.000.000 al cuadrado es positivo. Menos 1.000.000 más 1 sigue siendo positivo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos sucede con estas expresiones cuadráticas. Más adelante, cuando vemos funciones, vamos a trabajar con las gráficas de estas formas. Ustedes, si las gustan graficar ahora, igual lo pueden hacer y se van a dar cuenta que está toda sobre el eje X. Creo que menos. Creo que se puede, pero el -1 creo que no. No entendí que menos 1. No,
Avance, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Espérame. Ahí. ¿La solución está en todos los reales? Sí. El La menos solución es- 1 creo que no. No, sí, el -1 también. Pues, -1 al cuadrado me da 1. Más -1, 0. Más 1, positivo. Ah, sí, lo había calculado mal entonces. Sí. Entonces, justamente estas inecuaciones cuadráticas, usualmente podría yo resumir entonces que tendría, podría tener distintos tipos de casos, ¿ya? No sé, no es casos, es estilos, voy a decir. Las soluciones, ¿cierto?, de estas inecuaciones se relacionan con estas cuadráticas, ¿sí? Entonces, van a haber algunos casos en que la solución de mi inecuación va a ser un intervalo acotado, ¿sí? No sé, por ejemplo, si yo digo del A al B, ¿sí?, un intervalo acotado, le dibujo los corchetes cerrados suponiendo que la inecuación diga menor o igual que 0, por ejemplo. A veces también van a ser uniones de intervalos. ¿Qué estás haciendo? Perdón. Perdón. ¿Qué hiciste? Perdón, ya, perdón. También podría ser, como en el ejemplo que estábamos viendo, que tenga que ser todos los reales, o como en el ejemplo anterior, que sean los reales menos algún número, como este que era el real de los menos los 3. También podría ser decir que la solución es vacía, ¿sí? Si me hubiese preguntado el ejercicio x cuadrado más x, no, perdón, mira, pongámoslo el mismo, el anterior a ese. Si me hubiese dicho x cuadrado, cuadrado más x más 1, estrictamente menor que 0. O incluso que hubiese dicho menor o igual que 0. Nunca habría sido 0, nunca habría sido negativo, la solución sería vacía. ¿Te fijas? Eso. Ya, y para terminar entonces, les voy a dejar un ejercicio que me gustaría que lo revisaran ustedes. Este es el ejercicio ejemplo 5, que hizo lo siguiente: determinar los valores de K, de modo que se relaciona con la propiedad que estábamos viendo. X cuadrado más, paréntesis, 2K más 1, cierra paréntesis, X más K, factor de K más 3, estrictamente mayor que 0, para todo X en R. ¿Sí? Esto es una forma cuadrática, ¿cierto? Y entonces yo quiero que sea siempre positiva. ¿Te fijas? Ya no estoy buscando la solución de la inecuación, ¿cierto? Estoy diciendo que quiero que esto sea siempre positivo. Para todo X en R. El desarrollo está acá, así que lo pueden leer y lo comentamos el día lunes. ¿Ya? Ay, por Dios, como que me da la idea que se van a enfermar estos perros de la guata porque están como... Eso, ¿sí? Esto no lo vamos a hacer ahora porque estamos ya en la hora. Aquí también siempre al final de la presentación hay algunos ejercicios para que los desarrollen ustedes. El lunes tenemos clase, el lunes también tenemos horario de atención de estudiantes, así que ahí nos podemos juntar. El link lo hice el lunes pasado, como muy a última hora. Pero ya hasta ahora... ¡ay, por Dios! Listo. Andan revueltos hoy día. Sí, hoy día andan muy revoltosos y hay uno de ellos que anda enfermo en la guata, así que me ha preocupado. Sí. Así es. Quedo entonces con cambiar esa cuestión, no sé, me pifié con el ejercicio que le puse el 0 y era el 3.
Insisto, no sé si lo han revisado el apunte de inecuaciones que está en el aula. Yo creo que está bien incompleto, tiene hartos ejercicios resueltos. Hay varios temas que todavía no tocamos en ese apunte, como por ejemplo valor absoluto, inecuaciones generales, pero ya vamos a llegar a eso, ¿no? Es lo que se llama axioma del orden en ecuaciones. Inecuaciones, sí, Mm, sí, Es una como de 20 páginas, ¿no? sí. Ya, bacán. Ya, eso. Pum, pum. Vamos a quedar aquí entonces. Espero que tengan un bonito día, que estudien harto el fin de semana. No va a ser nada bonito con física, así que gracias. Qué bueno. Ya, profe. Chao. Ya, chao chiquillos y Profe. chiquillas. Chao, profe, que esté bien. Gracias. De nada, chao. Chao, profe. gracias. Adiós, profe. Chao, Chao, profe. profe. Gracias. Chao. Vamos a dejar de grabar.